Hola, buenos días. Mi nombre es Yuri Selena Cardoso Orozco. Eh, en esta fase explicaré la evaluación final, fase 5 de modelación ambiental. Mi grupo es 2040-15-38 de la zona sur. Para continuar, quiero explicar que el presente trabajo se desarrolla sobre el análisis espacial temporal de contaminación por nutrientes en la zona de estudio de Suaza. El municipio de Suaza se encuentra situado en el suroriente del departamento del Huila, en región central del Valle del Río de Suaza. Para su representación se empleará el complemento de QGIS y TimeMath, donde cargaremos las capas vectoriales y le daremos la fecha de inicio final a la simulación. Asimismo, para explicar directamente qué hicimos para realizar toda esta fase, primero se inicia con el proceso de activación del complemento de TimeMath en QGIS. Segundo, posteriormente realizamos el cargue de los archivos de SpigLab, SpigNets, de las hidrografías y las capas del municipio de Suaza. Además, se realizó el cargue de los puntos del caso, donde se sube la tabla en Excel que nos descargan con el formato de CBC para mayor visualización en OpenSmartMap. Asimismo, continuamos para abrir, después de cargar las capas y visualizarlas, abrimos la tabla de atributos de las capas de Suaza y ahí visualizamos los 6 puntos que vamos a analizar. Luego hacemos la configuración de las marcas de los marcadores sencillos para cada parámetro y que vamos a seleccionar este paso ya es exportar directamente todos los parámetros que vamos a hallar en el municipio de Suaza, en el río. El primer parámetro que hallamos con la configuración de TimeSmart fue el parámetro de turbidez. Turbidez significa que son se entiende como la turbidez o la turbiedad de gran transparencia que hay en el agua. Eso pues queremos decir que son los materiales flotantes, que son partículas muy pequeñitas que encontramos en el agua. Son sólidos suspendidos que son em, hallados en este afluente. El segundo parámetro fueron los cloruros. Naturalmente, los cloruros no suelen sobrepasarse entre los 50 y los 60 ml. El contenido de los cloruros se plantea un problema de potabilización de agua, pero pues tenemos que saber que este río lo están utilizando muchas veredas alrededor de él. Entonces, son muy pocos los riesgos que encontramos en este parámetro. El tercer parámetro que encontramos fue los ferronosulfatos. Es el principal componente de las lluvias, como todos lo sabemos. Tiene altas concentraciones de sulfato debido a que tiene efectos laxantes como la combinación de calcio y magnesio, que son dos componentes comunes que encontramos dentro de la dureza del agua. El cuarto parámetro fueron los sólidos totales. Son los materiales suspendidos, disueltos, que se encuentran directamente en el agua. Esto está dentro de los límites aceptados para, para este municipio y para el río de Suaza, como para consumo humano. Asimismo, por último, el quinto parámetro fueron los coliformes fecales. Los coliformes fecales son bacterias anaerobias. No encontramos directamente muchas proporciones en estas capas. Eh, los coliformes fecales son anaerobios de forma de bastón, entonces no se hallaron directamente afectaciones. Y para continuar, vamos a hablar sobre las 3 preguntas que nos plantea en la guía. ¿Cuáles son los puntos críticos? Son 5 analizados que permitan términos ambientales. El punto más crítico fue el punto 2.
el cual fue el tomado del río Suaza, donde se logra determinar por qué el punto donde se reciben los atributos son la quebrada de la Viciosa, en la quebrada de Satia y la población de Suaza. Cabe resaltar que los resultados arrojados no superan los rangos y los límites normativos de la 2115 del 2005, donde esta norma nos explica cada uno de los parámetros de aceptación para las aguas tanto de ríos, tanto de em, para consumo humano. Y ahí es donde vemos los criterios de aceptación para los límites y rangos que se deben tomar en cuenta para el consumo del agua. Estos atributos no nos activan, son la mayor contaminación de atributos que pues encontramos dentro de esta fase, dentro de esta práctica que hicimos. Los más concentrados fueron los más altos, fue turbidez y sólidos totales. Eh, Estos son por la creación, como les mencionaba, por las cargas de lluvias, entonces masifica esto. La segunda pregunta eh, corresponde qué otro tipo se puede ocurrir con el Timian RAM. Yo hallé fueron los tipos de capas admitidos. Me parece que es un programa que nos permite trabajar de manera más colectiva. Son diferentes tipos de capas, los cuales pueden ser aprobados por diferentes programas. Entonces me parece que es un complemento básico, muy bueno y básico para utilizarlo en QGIS. Además que nos permite aproximadamente 400 puntos para, para, para visualizar. El tiempo restante de este tipo de capas admitidas es de 24 horas. Entonces, la exploración y, y los datos a exportar son muy buenos para visualizarlos. Y por último, fue la pregunta, ¿qué otra aplicabilidad se puede trabajar con esta metodología? Principalmente quise hablar sobre donde se requiere analizar todos los datos del tema de determinación de región espacial. Por ejemplo, la propagación de enfermedades en la región es una fecha de inicio y fin. Es muy bueno, nos ayuda a trabajar como más básica la metodología. Lo anterior es determinar las estrategias que permitan crear planes de contingencia y presentar todos los datos de discriminación finales de educación. Les agradezco mucho. Gracias por la atención. Buen día.